Saúl, el rey elegido y rechazado. En los días antiguos, cuando los jueces gobernaban Israel, el pueblo clamaba por un rey. Estaban cansados del caos, de la amenaza constante de los filisteos y del desorden moral que imperaba. Querían ser como las otras naciones, con un soberano que marchara al frente de sus ejércitos. El profeta Samuel, que había guiado al pueblo con sabiduría durante años, se sintió desilusionado. Para él, pedir un rey era un rechazo directo al gobierno de Dios. Pero Yahvé le habló y le dijo: «Oye la voz del pueblo. No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Así comenzó la historia de Saúl. Saúl era hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Alto, apuesto, fuerte, sobresalía físicamente entre los hombres de su tiempo. Desde los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, dice la Escritura. Pero no era solo su estatura lo que llamaba la atención. Saúl tenía un corazón sencillo. No ambicionaba la corona ni buscaba poder. Un día, mientras buscaba unas asnas perdidas de su padre, el destino lo condujo al profeta Samuel. Dios ya le había hablado al anciano vidente: «Mañana te enviaré un hombre de Benjamín, y lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo». Samuel vio a Saúl y supo que era él. En secreto, lo ungió con aceite y le anunció que sería el primer rey de Israel. Luego, en presencia de las tribus reunidas, Dios lo eligió por sorteo, y aunque al principio Saúl se escondió entre el equipaje por timidez, finalmente fue proclamado rey. El pueblo gritó: «¡Viva el rey!». Saúl comenzó bien. Pronto tuvo ocasión de demostrar su valor. Cuando los amonitas sitiaron Yabes de Galaad y amenazaron con deshonrar a sus habitantes, Saúl, movido por el Espíritu de Dios, convocó al pueblo a las armas. Reunió un ejército de cientos de miles y atacó con estrategia y furia, derrotando a los amonitas y salvando la ciudad. Entonces el pueblo lo aclamó con entusiasmo. Era un rey guerrero, un líder fuerte, justo lo que ellos habían querido. Durante un tiempo, Saúl gobernó con sabiduría. Estableció su corte en Gibea, organizó un ejército permanente y comenzó a liberar a Israel de sus enemigos. Pero a medida que pasaban los años, su carácter comenzó a cambiar. La primera grieta en su reinado ocurrió en Gilgal. Los filisteos se preparaban para la guerra. Saúl reunió a sus tropas, pero el pueblo temía y comenzaba a desertar. Samuel había ordenado esperar 7 días para ofrecer sacrificios antes del combate, pero Saúl, impaciente, ofreció el sacrificio él mismo, asumiendo una función que no le correspondía. Justo entonces llegó Samuel, y al ver lo que había hecho, le dijo con tristeza: «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios. Ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un hombre conforme a su corazón». Fue el primer rechazo. Saúl había desobedecido, no por maldad, sino por miedo e impaciencia. Pero en los ojos de Dios, la obediencia era más importante que la estrategia. Tiempo después, Dios le dio a Saúl una orden muy clara: destruir completamente a Amalek, enemigo ancestral de Israel. No debía dejar nada ni a nadie con vida. Pero Saúl perdonó al rey Agag y conservó lo mejor del ganado. Cuando Samuel lo enfrentó, Saúl intentó justificar su desobediencia, diciendo que el ganado era para sacrificio. Samuel respondió con una frase que resonaría en la historia: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Samuel declaró que Dios lo había desechado como rey. A partir de ahí, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu atormentador lo acosó. Dios eligió a otro para suceder a Saúl, un joven pastor de Belén, de nombre David. Al principio, Saúl lo amó. David calmaba su espíritu con el arpa, y más tarde lo llevó a su servicio como escudero. Pero tras la famosa victoria contra Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. Las mujeres cantaban: «Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000». Entonces nació la envidia. Saúl, inseguro y atormentado, empezó a ver en David una amenaza. Intentó matarlo varias veces,
con una lanza, con emboscadas, con traiciones. David huyó al desierto, y durante años vivió como fugitivo, mientras Saúl lo perseguía sin descanso. Irónicamente, en más de una ocasión David pudo matar a Saúl, pero no lo hizo. Respetaba al ungido de Yahvé. Esto solo aumentó el dolor de Saúl, que veía cómo su reino se desmoronaba y su sucesor, bendecido por Dios, ganaba favor. La guerra con los filisteos fue inevitable. En la batalla del monte Gilboa, los israelitas fueron derrotados. Saúl vio morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, su heredero y único amigo fiel. Herido de muerte, y temiendo caer en manos del enemigo, Saúl se arrojó sobre su propia espada. Así terminó su vida, solo, derrotado, desechado. El hombre que había comenzado con humildad y gloria, terminó en oscuridad y desesperación. Saúl fue un rey trágico, amado y elegido por Dios, pero incapaz de obedecer completamente. Su historia es la de un corazón dividido, atrapado entre el temor humano y la voluntad divina. Fue un espejo del alma humana, capaz del valor y también de la debilidad. Su reinado marcó el inicio de la monarquía en Israel, y su caída preparó el camino para David, el rey conforme al corazón de Dios.